Y quiero que leamos, ¿cierto?, una porción de la Escritura acá en Joel, una porción selecta del libro de Joel. Está en el capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. ¿Ya? Vamos a dar lectura a esta parte de la Biblia y vamos a pedirle al Señor, una vez que terminemos la lectura, que Él nos pueda dar, ¿cierto?, de su porción, de lo alto, y podamos llevarnos, ¿cierto?, su palabra a casa. Dice así la Escritura. ¿Llegó a Joel? ¿Amén? Ok. Veamos entonces, dice Joel 2, 12 al 17, dice: Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de sus cámaras el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones que se enseñoreen de ella. Porque, ¿por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Oremos. Padre amado, mi Dios, queremos ir delante de su presencia. Primero, mi Dios, dándole gracias, Padre, por este hermoso momento que usted nos permite tener. Gracias por las alabanzas. Señor, que con un corazón feliz, contento, Señor, podemos alabarte. Disfrutar, Señor, de esta bendición que nos das de poder cantar, de entonar cánticos, himnos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos exhorta, nos enseña, nos redarguye, Padre, nos muestra la realidad de nuestra vida. Queremos rogarte, Señor, que puedas bendecirnos en esta hora. Darnos, Señor, la oportunidad de escuchar tu voz y no la voz de un hombre solamente. Me ruego, mi Dios, que sigas bendiciendo este tiempo y damos gracias, Señor, porque usted, Padre mío, siempre se perfecciona en la debilidad, Padre. Y yo te ruego, mi Dios, que aún con una voz imperfecta, tú puedas permitirnos escuchar correctamente tu voz. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero decirte con este estudio que he titulado Vuélvete a Jehová tu Dios. El nombre Joel significa Jehová es Dios. Y no pude dejar de pensar en lo que ya en algún momento pudimos ver en esta iglesia, ¿cierto?, unos días atrás, donde Elías, ¿cierto?, con los profetas de Baal tenían una lucha, y Elías oró a Dios y Dios trajo fuego del cielo, cayó, ¿cierto?, sobre el altar, y todo el pueblo dijo: Jehová es Dios. Amén. No puedo dejar de pensar, quizás los padres quedaron tan impactados, ¿cierto?, con esto, que le pusieron a su hijo así, Joel: Jehová es Dios. Realmente Dios ha hecho grandes cosas para este pueblo. Pero lamentablemente nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos que Dios está en medio nuestro, que hace grandes maravillas,
que hace cosas que nosotros por nosotros mismos no podríamos haber hecho nunca. Nos olvidamos de esas cosas. El libro de Joel es un libro, ¿cierto?, escrito como un profeta menor, ubicado en la historia no muy claramente, pero se dice que es contemporáneo a Isaías, Oseas y Amós. Y esta amonestación que Joel está haciendo va dirigida a todos los moradores de la tierra, a los que le han acontecido las cosas que ya les voy a explicar un poco más adelante. En el capítulo 1 de Joel dice la Escritura, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, pues los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, dice, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Vemos acá el penoso acontecimiento de la destrucción de todo lo que había en la tierra. Quedaron sin nada. Lo último que podían tener para comer, la langosta se la comió. Pero cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, y cuando Faraón endurecía su corazón porque era lo que Dios estaba permitiendo, hubo muchas plagas, 10 plagas, dentro de las cuales una de ellas era la plaga de las langostas. Y la Escritura dice que las langostas eran una gran multitud, como una nube que cubría todo el cielo. Y cuando llegaron, se comieron todo lo que había. Y no dejaron nada del abastecimiento de estos hombres. Y fue terrible para el pueblo de Egipto. Y el pueblo de Israel miraba esa manifestación y veía la mano de Dios poderosa y veía cómo Dios hacía estos milagros para mostrarle a Faraón que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y le mostraba a los egipcios que el Dios protector de los insectos llamado Serapis no podía contra este Jehová, Dios del cielo y de la tierra. Jehová fue mayor que todas las cosas. Jehová juzgó a cada Dios mediante las plagas, ¿sabía usted? Cada Dios. Usted puede ver, hay estudios que hablan acerca de cada Dios que tenía Egipto y cómo Dios Jehová juzgó a cada uno de ellos. Es muy interesante, muy hermoso cómo Dios se preocupó hasta de esos detalles. Pero lo interesante de todo esto está en Deuteronomio 28. Vaya conmigo a Deuteronomio 28.
versículos 58 al 60. Dice la Escritura: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Judá aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Entonces, puedo decir una cosa: esto no es una casualidad. Joel está mostrando que por alguna razón hubo esta tremenda desolación y esta plaga que destruyó la tierra. Es tremendo. No dejó nada. Y además de eso hubo una sequía. Fue terrible para el pueblo no tener nada para poder comer. Pero las plagas eran una señal de Dios a la vida de ellos para amonestar, para hacer volver el corazón de ellos hacia Él. ¿Sabe? A veces nosotros no logramos entender cuando Dios empieza a juzgar nuestra vida. Cuando el Señor coloca ciertas situaciones en nuestra familia y no las podemos entender. ¿Sabe que a veces nos falta como creyentes, como cristianos? Es preguntarnos: Dios, ¿por qué haces esto? Señor, ¿por qué has permitido que esto haya acontecido en mi vida? ¿Sabe lo que hacemos? Dejamos que las cosas se vuelquen a un simple pensamiento que es una mera casualidad. Oh. A veces pensamos que las cosas ocurrieron por mala suerte. No. Créame que Dios tiene el control de todo. Y si en algún momento y en algún caso en estos momentos has visto que incluso hay escasez, es porque Dios lo ha enviado. Y no lo envió para simplemente, ¿sabe? No lo envió simplemente para reírse de usted y decirle: ves, si no me crees, entonces vas a sufrir esto. Porque Dios es un Dios de amor. Dios hace eso para volver tu corazón hacia Él. Para que recapacites de tus caminos. Para, como dice aquí el profeta: despierta. Despierta, hombre. Despierta, mira a tu alrededor. Has dejado a Jehová tu Dios. No fue una casualidad. Entonces Joel, en el capítulo 2, versículo 12, en adelante hasta el versículo 17, nos vamos a concentrar ahí, no pierda esta hoja. Y vemos acá algunos puntos. Por ejemplo, el primero es que Joel pide a este pueblo reconocer el señorío de Dios en su vida. Joel le pide a este pueblo y dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Convertíos a mí, ¿cierto? Con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento.
Dios espera que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El pueblo de Israel, cuando sentía que había que humillarse ante Dios y humillarse ante un problema que suscitaba, ¿cierto?, la ayuda de Dios, ellos se hacían, rasgaban sus vestidos, se echaban silicio, ¿cierto?, y iban en una posición de humillación. Pero Dios no quiere eso hoy día. Lo que Dios quiere es que realmente rasgues, no la ropa, no lo que está afuera, no lo que puedes quizás mostrarle a otro, sino lo que está adentro de tu corazón, lo interno. Rasga vuestro corazón. A muchos pueden engañar, ¿saben? Hay gente que piensa que portándose bien, haciendo las cosas bien, van a poder lograr convencer a otras personas de que han cambiado. Pero sé una cosa, que cuando el cambio sea genuino y cuando el cambio sea de corazón, nada va a exigir, nada va a pedir a cambio, simplemente va a humillarse ante su Dios. Nada más. Nada más. Porque muchos aparentan ser quienes realmente no lo son. Pareciera que han cambiado, pero no lo son. Son lobos vestidos de ovejas. Nada más. Por eso que Dios dice, rasga vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios. Una vez que nos humillemos y reconozcamos el señorío de Dios en nuestra vida, Él espera revelarse como Él es. Cuando Elías estuvo en la cueva, ¿cierto?, en el monte Oreb, él vio muchas manifestaciones. Vio fuego, vio terremotos, vio viento, ¿cierto? Pero cuando hubo un sonido apacible y delicado, Elías reconoció que ahí estaba. ¿Sabe lo que dice acá la Escritura? Versículo 13 dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. Si no fuera tardo para la ira, ya hubiésemos sido consumidos algunos ya. Y grande en misericordia. Y que se duele el castigo. Oh, y eso me toca porque una vez que fui papá, conocí cuando había que corregir a los niños, a los hijos. Cuando empiecen a crecer, ¿cierto? Y la maite empieza a crecer, Cristian va a conocer lo que es dolerse del castigo. Cuando tengas que aplicar, ¿cierto?, el castigo y sabes que es lo correcto, llega el momento de aplicar la disciplina. Y ahora yo entiendo a mi mamá cuando me decía, ¿te dolió? A mí me duele más que a ti. Y no lo entendía. Ahora lo entiendo. Porque a uno quizás, como es niño, le puede doler quizás un poco, pero al papá le duele el corazón. Las entrañas se le mueven un poco. ¿Sabes cómo es nuestro Padre Celestial? Igual. Se duele del castigo. ¿Cree que de alguna manera Él hubiese querido enviar esta plaga, ¿cierto?, para destruir todo y para que el pueblo se muriera de hambre? No quería eso,
pero sabía que era la manera en la que el corazón del pueblo pudiera volver a Él. Entonces, reconócele en tus caminos ahora. Mira a tu alrededor. ¿Sabes? A veces nosotros nos paramos y miramos alrededor. Quizás estamos en escasez, no tenemos algún lugar donde vivir. Quizás tenemos problemas para poder encontrar algún trabajo. No lo sé. Pero ¿sabe? A lo mejor no nos hemos dado cuenta de que estamos en una condición en la cual Dios está tratando de hacer volver el corazón hacia Él. Acá en el versículo 12 podemos ver una palabra diciendo convertidos. Esto quiere decir vuelve. Vuelve a lo que antes estabas haciendo. Vuelve antes. El pueblo de Israel tenía un pacto. El antiguo pacto, escrito por Moisés. Ese era el pacto que había antes. Dios quería que volvieran a hacer lo que en algún momento dejaron de hacer. Para nosotros, hoy día, bajo la gracia, es lo mismo. Hemos dejado quizás de hacer cosas que antes sí hacíamos. Hemos dejado cómo hacíamos las cosas con el amor con el que lo hacíamos. Hemos quizás corrido el lindero de algunas cosas. Vuelve atrás. Vuelve a ser el que eras. No miremos hacia atrás con melancolía. Miremos hacia el futuro con convicción. Porque pareciera que los tiempos antiguos eran mejores. Pero no hay que hablar así. Tenemos que mirar que el futuro debe ser mejor. Va en nosotros, va en usted y en mí, en hacer lo correcto. Por eso estudiamos lo que estudiamos en la mañana. Tenemos que ser capaces de ser mejores, volver a lo que éramos. Hoy día tenemos un nuevo pacto hecho por Cristo y el Señor santificó, ¿cierto?, el lugar santísimo, hizo que abriera una puerta hacia nosotros y lo hizo una vez y para siempre para dar un rescate por nosotros. Volverse implica reconocer que he estado alejado del Señor, que ha dado su vida por mí. ¿Cuántas veces nos pesa el haber ignorado a Dios en nuestro diario vivir? Muchas cosas que hemos hecho han dañado no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Yo ayer le decía a mi esposa, amor, perdóname por mis malas decisiones, porque sé que no han dañado solamente mi vida, la han dañado a ella, no ha podido disfrutar lo que podría haber disfrutado, y mis hijos tampoco. Es un efecto colateral. Cuando ya somos parte de una familia, nos damos cuenta de que mis errores le afectan a ellos. ¿Eres un hombre? ¿Celebraron el Día del Padre? ¿Ah? ¿Fue rico? ¿Delicioso? ¿Ah? ¿Comiste algo rico hoy? Quizás. Y todos te celebraron, tus hijos te dijeron, feliz día papá, feliz día papá. ¿Y sabes lo que cada vez que te dicen feliz día papá, qué significa? Feliz día papá, feliz día papá. Porque llevas una carga ahora. Yo pensaba y decía, hoy día, esta es la primera vez
Y soy papá por tercera vez. Y no decía, ¡ay, qué rico! Decía, ¡oh! Otra responsabilidad que debo tener. No es tan fácil. Uno piensa que vivir una vida cristiana es fácil. Le dije un día a una de las personas que van allá a escuchar el Evangelio, le dije, no puedes por ti mismo, no puedes por ti. Vivir el Evangelio, la Escritura dice que el querer como el hacer viene por su buena voluntad. Yo no puedo solo. Por más hábil que seas, por más aplicado que seas, por más esfuerzos que hagas, un día la mochila será tan pesada que no podrás seguir el camino cristiano, porque en realidad tienes que llevarlo por medio de Cristo, por medio del yugo que Él coloca. Tú no puedes solo. Por eso le hago esta pregunta: ¿cuántas veces hemos ignorado a Dios en nuestro diario vivir? ¿Sabes? Nos podríamos haber ahorrado tantos malos ratos si solamente tuviéramos la precaución que Dios tantos nos hace en la Escritura, cuando le dice a Josué, cuando pecaron con el pueblo, ¿cierto? Que los engañó diciendo que venían de lejos. ¿Recuerdan esa historia? Y la Escritura dice, y no consultaron a Jehová. Hoy, ¿cuántas veces nos pesa eso? Llegamos y tomamos decisiones y simplemente viene el destructor y nos deja derrotados. Y luego vamos delante de Dios y Él dice, ¿y cuándo consultaste a mí? Me ignoraste. Ahora mira lo que está pasando en tu vida, porque me has ignorado. Versículo 12 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Ahí vemos también un carácter de urgencia. Ahora. ¿Por qué esperar? ¿Qué necesitamos para volvernos a sus caminos correctamente? ¿Por qué esperamos? Yo recuerdo un día conversando con uno de mis tíos. Recuerdo cuando siempre llegan a la conclusión, hay algunas personas que llegan a la conclusión de que pueden aceptar a Cristo al final de sus días. ¿Se ha fijado? No, pero yo, bueno, si Dios perdona cualquier pecado, entonces yo puedo seguir pecando y una vez que ya esté a punto de morir, puedo pedir perdón a Dios y Dios, obviamente, si es un Dios de amor, me va a perdonar. ¿Cierto? Sí. Pero no juegues con el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice, mas buscad a Dios. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscarle en tanto que Él está cercano. No sea que Dios no permita que pase eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a mirar tu corazón. Si Él va a mirar que tú realmente dices, no, yo voy a esperar y va a llegar un momento en que no va a lograr ni siquiera tener la oportunidad de hacerlo, porque la ha ignorado. No juegues con el tiempo, porque el tiempo está en la mano de Dios, no en tus manos. Porque Él está diciendo ahora, significa que es algo urgente. Josué 24:14.
Josué 24:14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahí está diciendo Josué, ahora. La Escritura también dice en 2 de Corintios 6:2, dice, 2 de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. No es cuando tú quieras. Hay oportunidades que no debes dejar pasar. Y esta es una de ellas. Porque si el Señor está hablando y está diciendo cuántas cosas en este momento has dejado de hacer, si en algún caso estás en oprobio y en un momento desolador de tu vida, es porque Dios está diciendo, vuélvete a mí ahora, no mañana, no cuando tú quieras, porque va a llegar el momento en que Dios va a decir, es tarde, ya no más. Porque Dios es misericordioso, pero también es justo. Quizás se ha demorado en juzgarte como debería juzgarte, porque Él es tardo para la ira. Pero no juegues con eso. Porque la Escritura dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Qué terrible sería caer en las manos de Dios vivo, ¿cierto? Entonces no juegues con eso. No juegues porque Dios está advirtiendo, está mostrando el pecado. El pecado es un problema en nuestra vida. Entonces, acá vemos qué es lo que Dios nos pide. ¿Qué es lo que pide Dios? Dice la Escritura que Él pide un compromiso total de vuestra y de nuestra voluntad. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Dice la Escritura, Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Pero en vez de prosperidad hemos visto cómo la langosta se ha llevado nuestros frutos. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si buscas versículos a donde Dios dice que pide Jehová, Dios de ti, vas a ver que la Escritura solamente está en estos dos versículos que hablan de eso. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que pide Él? En realidad, Él pide un compromiso total de nuestra voluntad. Cuando dice acá Joel, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel en este momento ha apuntado a la solución del problema, la manera en la cual podría una vez más salir adelante el pueblo. Volverte delante de Dios. La manera en la que nosotros podríamos salir de la condición muchas veces paupérrima en la cual estamos es humillarte ante tu Dios, volverte a Él, pero no de facha, de corazón. Pero existe una tarea de análisis de cada uno de la gente del pueblo. Lo mismo que podemos aplicar a nuestra vida. Buscar por qué estoy así. ¿Es mera casualidad? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Lamentaciones 3:40. Vamos a Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40 dice la Escritura: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. A veces quizás nos da un poco de vergüenza el poder tomar quizás a toda la familia y empezar a preguntar a cada uno: ¿cómo estás? Por la situación en la que está la familia. Yo me acuerdo que mi pastor siempre me enseñó eso. Él tomaba a todos los de la familia y empezaba a preguntar a cada uno para ver dónde estaba la suciedad en su casa. ¿Sabe para qué? Para volver el corazón a Él. Son cosas que hemos dejado de hacer. Tenemos que preguntarnos qué pasa. ¿Por qué todavía está cerrada la llave de la bendición? ¿Por qué no fluye como debería fluir? Se ha estancado. Volvernos y arrepentirnos trae consigo la bendición de Dios. El versículo 14 dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el problema que había en el pueblo fue tan grave que ni aún se podía llevar el servicio de los holocaustos a Jehová. Capítulo 1, versículo 9 dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Sabe qué simboliza eso? Simboliza que estoy lejos de Dios. Dios no espera nuestros sacrificios manuales. Él quiere sacrificio de corazón. No sirve de nada hacer cosas por Dios si mi corazón no sirve desde lo profundo de mi ser a Él. De nada sirve.
Yo el miércoles le contaba la historia que siempre he repetido, ¿cierto? Cuando me robaron la guitarra. Yo sentí como el Señor en ese momento me decía, no quiero que me alabes porfiado. No me gusta tu alabanza cuando eres un porfiado. ¿Para qué vas a ir a adorarme así? ¿De qué me sirve que me cantes? Si sentirte te vas a sentir tú bien. Yo veo tu corazón, veo cómo me alabas. Eres un porfiado, ¿qué me vas a alabar? Yo sentí como el Señor me reprendía ese día. Y después entendí la gran misericordia de Dios cuando me devolvió la guitarra. ¿Cierto? Y cuando yo sentí esa tremenda bendición y miraba, ¿cierto? Y sentía como el Señor me decía, yo soy poderoso. Puedo hacer lo que yo quiera. No me olvidé más de eso. Pero ¿sabe qué? Igual en algunas ocasiones le he ignorado para tomar malas decisiones. Y Dios me dice, pero no te acuerdas de esa vez. Y no te acuerdas esta otra vez. Y no te acuerdas este momento. Y no te acuerdas cuántas veces he hecho esto por ti. ¿Cómo entonces me ignoras? Todavía. El pecado, hermanos y amigo mío, el pecado trae consigo un rompimiento de la comunión con Él. Dios, sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, si eres un pecador, cree. La Escritura dice en 1 de Juan, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Qué tremenda verdad es esa, ¿eh? ¿Sabe? Cuando hay gente, uno va y le pregunta, ¿pero tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo le sirvo, yo soy, bueno, estoy un poco alejado, pero yo soy conocedor de la Escritura. Eres un mentiroso. No eres un creyente, como dice acá. Dice que tienes comunión con Él y haces lo que quieres. Andas en tinieblas por ahí. Eres un mentiroso. Dios dice, no eres un hijo de Dios. No tienes comunión conmigo. No la tienes. No es porque creas que hay un Dios así cosmológico, ¿eh? Como hemos pensado hoy día, ya que estamos en toda esa tendencia, ¿cierto?, teológica. ¿Ah? El universo. Si no tienes comunión con Él, no crees en Jehová Dios. No sé qué crees, pero lo que crees no te va a salvar. El único que salva es aquel Dios que está teniendo una comunión íntima con su Hijo. Él es el único que puede salvar. Quiero decirle, amigo mío, que el pecado, ¿sabe? Pareciera que nosotros no le tomamos el peso al pecado. Pero el pecado, por más pequeño que sea, es grave. Es grave. Quiero mostrarle un poco acerca de lo que Joel pensaba. Miren, dice, versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En Deuteronomio había una posibilidad para el novio y los recién casados de que no fueran a la guerra, ¿sabía usted?
y que fuera excluido de todo servicio. Joel dice, todos, hasta el novio, la novia, los niños, los que maman, los ancianos, no hay edad, tienen que estar todos aquí porque esto es grave. Hay pecado y el pecado es grave. Si todavía no entiendes que el pecado es grave, hermano, solamente vas a sentir las consecuencias cuando realmente llegue. El pecado nos separa de Dios. Es grave. Por eso que la Escritura dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y es una consecuencia ciertísima en la vida de todo el mundo. Si usted mira a su alrededor, va a darse cuenta que el pecado es muerte. ¿Todavía no entiendes eso? Amigo mío, ¿todavía no entiendes que el pecado te va a dar muerte nada más? La Escritura dice que hay camino que parece derecho al hombre. Andamos por un camino diciendo, este está bueno, está bonito. Es, como podríamos decir, es bastante decente este camino en el que voy. No molesto a nadie y nadie me molesta a mí. Pero en tu interior sabes que hay pecado ahí. Y el pecado ha estado dañando a los tuyos, a los que están al lado tuyo, a los que están debajo tuyo, a tu alrededor. Es como una gangrena que va destruyendo a los demás. Y a ti también te está destruyendo, porque la Escritura dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es un camino de muerte. Es terrible pensar que vas a un lugar de muerte. Es terrible. Por eso que Dios te ha permitido estar hoy día acá. Para que conozcas que el camino a la vida, lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No puedes llegar a Dios, no puedes llegar a Dios por medio de simplemente una religión. Yo no creo en una religión, creo en Cristo. Él me salva. No que estés sentado, solamente cuando escuchas de corazón y cuando eres quebrantado por el Espíritu Santo y eres convencido de que eres un pecador que necesita de su salvación, solamente eso puede darte vida eterna. Los cristianos no somos excusados de ello si pecamos. Pareciera que los cristianos de hoy se relajan al saber que son hijos de Dios, ¿sabes? Bueno, el Señor me va a juzgar, pero soy un hijo de Dios. Pero quiero mostrarle algo que ya hemos visto en algunas ocasiones, en 1 Corintios. Pablo le habla acerca a estos corintios acerca del abuso de tomar la cena del Señor. Y en las consecuencias él dice, porque el que come y bebe indignamente, capítulo 11, versículo 19, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No significa que duermen porque están cansados. Murieron. Porque la paga del pecado es muerte. No hay pecado que no traiga consecuencias. Tarde o temprano, la consecuencia va a llegar. Tarde o temprano. Por eso que Joel está diciendo, vuélvete a Jehová tu Dios.
El pecado es tan grave que destruye el testimonio de Dios en mí. Y yo soy tropiezo a su obra. En el versículo 17 del capítulo que estamos viendo en Joel, dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Sabes qué hace el pecado? Hace que el enemigo diga: Dios te abandonó, Dios te dejó. ¿Y qué pasó con tu Dios? ¿Y no te iba a salvar tu Dios? ¿Y qué pasó? Y uno agacha la cabeza con vergüenza, ¿cierto? ¿Sabes que cuando, retomando, ¿cierto?, la historia de la guitarra, ¿sabes? Cuando me sacaron la guitarra, ¿sabes lo que sentí? Sentí una vergüenza. Dije: por mi culpa, Señor, mi familia me va a decir un día: ¿y dónde estaba tu Dios? ¿No te salvó tu Dios cuando te asaltaron? Yo sentía una vergüenza. Señor, decía yo, por mi culpa, mi familia va a mirarme y me va a decir: eres vulnerable también. ¿Ves? ¿Ves? ¿De qué te sirve creer en Dios si vas a ir por la calle, ¿cierto? Y alguien va a venir y te va a asaltar igual que todo el mundo? Porque Dios no estaba ahí contigo. Cuando llegó mi madrina, ¿cierto?, a la habitación, se sentó y me dijo: hijo, no te preocupes, son cosas materiales. No, ¿qué importa? Vamos a comprarte otra guitarra. ¿Qué te parece? No te preocupes. Lo bueno es que nada te pasó. Yo cuando me di vuelta le dije: mami, no te preocupes, que Dios me devolvió la guitarra. Su rostro cambió totalmente. Se fue a la otra pieza a hablar con alguien por teléfono, volvió nuevamente a la cámara donde estaba yo sentado y me dijo: hijo, necesito que ores por mí. Amén. Gracias a Dios que no destruyó el testimonio. Amén. Por amor a ellos. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Estamos destruyendo el testimonio de Dios en nuestra vida. Muchos que nos ven por la calle ven a un cristiano mediocre, ven a un cristiano hipócrita, ven a un cristiano que no es un verdadero cristiano y dicen: yo no quiero ser como él. No quiero ser como ese cristiano. Porque si dice que es cristiano, entonces mejor sigo como estoy. ¿Cierto? Qué terrible. Qué terrible, porque la verdad es que la salvación está lista para entregarse. La Escritura dice que los campos están listos para la siega. Y la verdad es que la mies es mucha. Y a la verdad usted con su mal testimonio está destruyendo el mensaje de Dios hacia ellos. Por nuestras malas consecuencias. Por nuestra mala actitud. Por la mala manera de vivir. Qué importante es entender que el pecado es muy grave en nosotros. No nos damos cuenta. Vamos tomando cada cosa pequeñas. ¿Cree que las personas no lo ven? Quedé impactado cuando un día, estando en la universidad, me dijeron, de la nada me dijeron: yo sé que tú no dices ni un garabato. Y dije: ¿va? ¿Cuándo ¿Cómo pude ser tan observado? Créeme, si eres un cristiano, eres público, estás en los ojos de todo el mundo. Porque el mundo está buscando que te caigas para ellos reconocer y decir:
yo me quedo como estoy. No es perfecto. Quiero decirle, hermano mío, en esta tarde, amigo mío, que despiertes a la verdad. Dice el versículo 5 del capítulo 1, dice, despertad, dice, borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Dios está tratando con estos hombres, porque una de las grandes cosas que les quitó fue el deleite. ¿Sabe lo que hace hoy día el hombre? Busca deleite tras deleite. Porque lo que el mundo puede ofrecer solamente es deseos temporales. La Escritura dice que el mundo ofrece los deseos de los ojos, los deseos de la boca y la vanidad de la vida. Todo lo encierra en tres cosas. Y es lo que buscamos. Es lo que el mundo busca. Llenarse de cosas que, ¿sabe? Un día se va a llenar de eso, va a ser feliz por un pequeño periodo de tiempo y luego va a volver a ser infeliz. Por eso que el Señor dice, el que tomare de mí no tendrá sed jamás. Porque solamente el Señor Jesús es el que sacia completamente la necesidad que tenemos. Y nuestra necesidad no es física, nuestra necesidad es espiritual. Dios pide que despiertes de la embriaguez de este mundo. Este mundo nos tiene borrachos. ¿Sabe por qué? Nos tiene borrachos buscando deleites distintos, buscando cosas y cosas para poder llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Joel dice, despierta. Estás borracho, este mundo te ha cegado. La Escritura dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque andamos a tientas buscando cosas que nos puedan llenar. Y Dios está pidiendo que despiertes a la realidad. La realidad es que estás condenado por tu pecado y necesitas volver a Cristo. No hay otra realidad. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y esto dice la Escritura, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Si Pablo pensaba que estaba cerca, créeme hermano, con las cosas que hemos visto hoy día, está más cerca que nunca. Mira las leyes que están aprobando ahora. Mira cómo este mundo se convierte más y más a la perversión. Mira cómo este mundo va más y más al pecado. ¿Sabes cuando Dios destruyó, cierto, por medio del agua en el tiempo de Noé? ¿Cuándo fue? Cuando la maldad llegó al colmo de Dios. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra fue porque la maldad llegó hasta el colmo. Cuando Dios entregó
los pueblos que estaban en Canaán a Israel, no fue por la santidad de Israel, fue porque el colmo de la maldad de esos pueblos llegó hasta arriba, ¿cierto? Delante de Dios. Cantamos, ¿cierto? Esa canción que dice vuelve, ¿cierto? Y es linda y nos ponemos, ¿cierto? A cantar con un gozo, ¿cierto? Y vuelve, Señor, vuelve. No sabes que el día que el Señor vendrá va a ser un día terrible para aquellas personas que no le conocen, porque va a haber un día de tribulación y angustia. Será terrible esos momentos. Quiero dejarte el peso, hermano. Joel habla del día de Jehová. Dice, va a ser un día terrible. El cristiano quizás va a gozar de la salvación de Dios porque él va a ser transformado en los cielos y va a poder disfrutar de estar con el Señor. Pero va a haber tiempo de tribulación y angustia en la tierra. Destrucción como nunca antes la ha habido. Va a ser terrible. Mira a tu alrededor. Es hora de levantarnos del sueño. Despierta, hombre, despierta. Varón, hombre, despierta. Tienes que salir adelante con Dios. Sin Dios no vas a llegar a ningún lado. Vas a hacer que destruyas tu vida, la de tu mujer, tu esposa y la de tus hijos. Nosotros también esperamos un día. Espero que puedas decir que estás bien con Dios. Que se ha saldado toda cuenta. Porque nadie sabe la hora ni el día. Pero cada vez es más cercano. Despierta a la verdad. Despierta la verdad.